y vamos a charlar justamente con Diego Garcilaso, que es el director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos. Diego, ¿cómo va? Buen día. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás? Buen día. Pero bien, aquí estamos. ¿Es el Bueno, inicio de otro pico de casos? en general lo que vamos a tener que ir acostumbrándonos es que el COVID ya es endémico, o sea que sigue circulando, nunca dejó de haber contagios en nuestra provincia, en nuestro país. Y bueno, y lo que tiene la característica de esta enfermedad es que tenemos momentos en los cuales caen bastante el número de contagios y otros momentos en los cuales estos casos van aumentando. Como todos los virus respiratorios, este es un virus que se transmite por vía respiratoria, lo más probable es que durante el invierno sea el momento donde tengamos mayor cantidad de contagios. Claro. Así que era un poco lo que se esperaba dentro de este año, que haya algún pico nuevo durante el invierno. Por Lo que ejemplo, sí, ¿en qué porcentaje aumentó de semana a semana? nosotros básicamente venimos hace ya 10 semanas que se vienen aumentando el número de casos, Ujú. habíamos pasado de tener muy pocos casos, 50, 60, a pasar a tener 400, 500 por semana. Claro, Ahora, si comparamos esto con otros momentos de la pandemia, lo más característico que vemos es la gravedad de los casos. O sea, gracias a la gran campaña de vacunación que tenemos, más del 80% de la población ya se ha vacunado, ujú, la gravedad, lo que son las terapias, las internaciones, son en cantidad muchísimo menor a lo que teníamos, por ejemplo, a esta misma altura el claro, año pasado. claro. No, incluso el pico de comienzo de año, ¿no? Exactamente, nosotros ya el año pasado, lo que era mayo, no sé si recuerdan, apenas habían empezado las clases, el número de casos había crecido exponencialmente y las terapias estaban prácticamente completas en toda la provincia. El 80-90% de los casos eran COVID. Ujú, Hoy tenemos alrededor de 10-15 ingresos semanales. ujú, Hace un año teníamos 30-40 ingresos por día, claro, o sea que la diferencia es enorme. claro, Y principalmente, bueno, lo que se ha dado es esa gran diferencia en los casos graves. claro. Los casos leves se siguen observando, vienen aumentando, pero bueno, por el momento la situación en lo que es los casos graves está controlada. ¿Y hoy cómo se presenta la enfermedad, Diego? Los síntomas son lo que yo les comentaba, que es muy difícil hoy porque tenemos otros virus circulando que durante la pandemia dejaron de circular, como por ejemplo influenza, sincicial respiratorio. La influenza es el que produce la gripe, el sincicial respiratorio es el que produce bronquiolitis en los niños. Esos virus, durante la pandemia, por las restricciones que hubo, no circularon prácticamente. Entonces todos los cuadros respiratorios, anginas, dolores de garganta, síndromes gripales, todos se asociaban a COVID porque era muy probable que sea COVID. Hoy eso cambió, entonces es muy difícil hoy distinguir entre un cuadro Claro. gripal, entre un resfrío Ujú, y la gripe. Y ujú. también hay que tener en cuenta que hoy ya no se hisopa a todas las personas que están con síntomas respiratorios, entonces por ahí es muy difícil que una persona solamente por los síntomas pueda distinguir la enfermedad. Claro, La mayoría de los cuadros son leves, como cualquier angina común, cualquier cuadro gripal común o resfrío común, se puede presentar hoy la enfermedad. Pero hay que tener en cuenta aquellas personas que tienen factores de riesgo, aquellas personas que son mayores de 60 años, que la enfermedad se puede llegar a complicar. Esos grupos hay que tenerlos, hay que estar bien atentos y esas personas consultar apenas tengan estos síntomas, digamos, gripales principalmente, bueno, para tener en cuenta de que no vayan a tener una complicación y sobre todo también aquellas personas que todavía no se hayan vacunado. y los casos que se han venido verificando y aumentando en las últimas semanas, ¿terminaron en algunos casos siendo graves? Algunos sí, nosotros estamos teniendo aproximadamente entre 10 y 20 ingresos semanales a las terapias, en toda la provincia estamos hablando. Sí. Si bien, como les decía recién, no tiene nada que ver a lo que fue el año pasado, pero sí tenemos un 10, un 15% de los ingresos a terapias que hay en la provincia, todavía siguen siendo casos de COVID. Y la Mm. mayoría, te diría casi todos los pacientes que hemos visto hasta ahora, algunos han fallecido, pero de todos los que hemos visto hasta ahora que han ingresado a terapia o que han tenido cuadros graves, han tenido más de 50 años. Así que Ujú. ese también es un dato a tener en cuenta. La edad es un factor que se continúa siendo el más importante en relación a la gravedad.
Y ahora, en la actualidad, ante un caso de COVID, ¿se sigue utilizando el mismo protocolo, es decir, aislamiento de la persona enferma y los contactos estrechos? ¿Qué sucede? Sí, lo que es difícil hoy, como ya no se hisopa a todo el mundo, muchos de los cuadros respiratorios no podemos llegar al diagnóstico. Entonces, la primera y principal recomendación a aquellas personas que tengan un cuadro respiratorio, esto siempre lo hicimos todos los inviernos para Ujú, cualquier virus respiratorio. ujú, Lo más importante es un aislamiento voluntario, obviamente, de la persona, de aquellas personas que están en condiciones de no ir a trabajar o los niños no concurrir a la escuela si están con síntomas respiratorios. ujú. En casos de que no estén obligados a concurrir o tengan alguna dificultad para poder no concurrir al lugar de trabajo, mínimo usar el barbijo, que el barbijo es una barrera muy importante Ujú, para poder no contagiar a los demás. Una claro, persona que está con barbijo elimina menos virus y que puedan transmitir a otras personas. claro, Entonces, eso es lo que hay que tener en cuenta. Si se sigue hisopando, llegando al diagnóstico de laboratorio en aquellas personas que tienen riesgo de tener alguna complicación por la enfermedad. Por eso todas las personas de más de 50 años sí se deben hisopar y llegar a un diagnóstico, pero más que nada para el manejo clínico, no tanto para lo que tiene que ver aislamiento. Y si alguna persona se confirma, la recomendación sí sigue siendo el aislamiento mínimo 5 días si la persona tiene síntomas leves y si no, extenderlo a 10 días de acuerdo a la evolución del cuadro. claro, claro. ¿Y sus contactos estrechos también, como era Bueno, antes, o eso ha eh, variado? hoy no se hace una búsqueda de los contactos estrechos como se hacía antes de cada una de las personas buscar, porque ustedes imagínense, en aquel momento cuando teníamos restricciones era mucho más simple hacer una búsqueda de contactos estrechos porque los contactos eran 10, 20, 30. Claro, Hoy una persona que ha tenido síntomas de COVID puede llegar a haber tenido contactos con miles de personas, entonces hacer una búsqueda de contacto es muy difícil, claro, casi imposible diría. Pero obviamente que los contactos más estrechos, como son los familiares, o las personas del trabajo, o las personas que uno convive diariamente, uno tiene que seguir teniendo recaudos para no contagiar, obviamente, para cuidar a su familia, para cuidar a sus exacto, compañeros de trabajo, exacto. etcétera. ¿Y cómo va el plan rector de vacunación? ¿Qué porcentaje de la población tiene todos los refuerzos, todas las primeras dosis, segundas dosis y refuerzos colocados? Nosotros en la provincia ya se superó más del 80% de las personas que han completado el esquema de vacuna. Ujú, Hoy se está en el proceso de hacer los refuerzos, primeros y segundos refuerzos. Esto, bueno, viene un poco más atrasado por dos motivos. Uno relacionado principalmente a que mucha gente durante enero, febrero tuvo COVID, cuando ingresó la variante Omicron, ujú, muchas personas tuvieron COVID y una de las recomendaciones era esperar al mínimo 3 meses para poder vacunarse. Entonces claro, mucha gente no estaba accediendo a la vacuna porque todavía no estaba en el periodo de cumplir esos 3 meses. Después, también otra cuestión que hay que tener en cuenta es que mucha gente consideró que ya teniendo 2 vacunas era suficiente. Bueno, sí. este es un problema que tenemos que abordar y que es muy Sobre importante todo, que perdón, doctor, sobre todo los jóvenes, ¿no? Es un exactamente. poco más complicado convencerlos de que hay que seguir con los refuerzos de la vacunación, ¿no? Si nosotros creemos, bueno, es probable que esto tenga que ver eh, con esta comunicación que nosotros hacemos, que es un hecho real, de que Mm, el mayor riesgo siempre está en los mayores, entonces mm, los jóvenes es como que no le prestan atención. Pero hay sí, que tener en cuenta que hemos tenido, que tengan más riesgo los mayores, no quiere decir que no tengan riesgo las personas que sean menos de 50 años. ujú, Hemos tenido casos graves, tenemos pacientes en terapia que son menos de 50 años, son menos, ujú, pero también existe. O sea que hay que tener en cuenta eso. Y también hay que tener en cuenta que la vacunación es excelente para disminuir la gravedad de la enfermedad, pero también es buena, no tanto como para disminuir la gravedad, pero también es buena para disminuir la transmisión de la enfermedad. claro. Entonces, la enfermedad en sí. Entonces, hay que tener en cuenta que también vacunar a los jóvenes y también a los chicos ayuda a disminuir la cantidad de virus que está circulando y a disminuir los contagios en el país. Entonces, también tiene que ver, tiene dos objetivos principales la vacunación: disminuir los casos graves, pero también disminuir los contagios en menor cantidad, pero también ayuda a disminuir los casos. La campaña que se está haciendo incluye jornadas libres. ¿Estas jornadas libres van a continuar? ¿Hasta cuándo creen ustedes que van a continuar vacunando? Bueno, yo creo que la vacunación COVID va a ser una vacunación que se va a extender.
de aquí en adelante, digamos, Claro, en algún momento se va a incorporar como una vacuna más de calendario. claro. Es muy probable que eso Claro, ocurra. O pero sea por que ejemplo, va a haber diferencias, por ejemplo, con la vacunación antigripal, se me ocurre en estos momentos, que es prácticamente anual, ¿no es cierto? Acá estamos observando que la vacunación COVID es prácticamente de todos los días. ¿En algún momento esto se tendrá que frenar o no? ¿O usted cree que va a seguir haciendo así, con jornadas libres? en realidad no, digamos, es una incógnita saber qué es lo que va a pasar más adelante. Ujú, Hay varias posibilidades. Una ujú. puede ser que haya que en algún momento modificar la vacuna, que aparezca alguna variante nueva Claro. que haga que tengamos que poner algún componente distinto al que tienen las vacunas actuales y tener que empezar de nuevo otra campaña de vacunación en algún momento. Puede ser que con estas dosis y con estos refuerzos sea suficiente como para tener control de la enfermedad. Todavía eso no lo sabemos. Ujú, Hoy, dado que es una campaña masiva, o sea que se vacunan todos los grupos de edad, todavía se siguen haciendo, digamos, necesitamos muchos vacunatorios abiertos, por eso se sigue con estas campañas y vacunatorios abiertos, claro. porque es mucha la gente que se tiene que vacunar. Ujú, Pero todavía no sabemos qué puede llegar a pasar el año que viene o dentro de 2 o 3 años. ujú. También se está hablando de incorporar a la vacuna, al componente de la vacuna COVID a otras vacunas, o sea, hacer, por ejemplo, en conjunto vacuna antigripal y COVID en una sola vacuna. Claro. Bueno, hay muchísimas cosas que todavía se están trabajando, que se están viendo, que se está desarrollando, Ujú. que no sabemos qué puede llegar a pasar en 1, 2 o 3 años. Sin embargo, lo que sí sabemos es que el virus va a seguir circulando, el COVID va a seguir circulando, el virus sigue evolucionando y en algún momento va a pasar de que el virus va a tomar algún cambio muy importante que haga que o aumenten muchísimo los contagios o cambie digamos, la eficiencia de las vacunas respecto a Claro. esas nuevas variantes y ahí habrá que abordar de vuelta o alguna otra campaña de vacunación, reforzar dosis, ya veremos. Claro. Eh, en- Hace algunos días en Buenos Aires se estaba pensando en una quinta dosis para mayores de 50 años. ¿Es esto factible aquí también en la provincia de Entre Ríos? Bueno, la campaña es nacional. Hoy el ente que define este tipo de definiciones es básicamente la Comisión Nacional de Inmunizaciones. Es Ujú, una comisión conformada por especialistas, distintos grupos de, de partes del Estado, de partes del Ejecutivo y parte de la parte científica, que definen si es necesario agregar o no agregar, así como también definen si es necesario agregar o no agregar otros grupos. Por el momento está dentro de la discusión. Veremos si entra ya dentro de la recomendación. Ahí lo tomará el Ministerio de Salud de la Nación como una recomendación y como es una campaña nacional, todas las provincias adoptaremos esas nuevas recomendaciones. ¿La variante que sigue circulando es la Omicron? Si hoy prácticamente el 100% en el mundo de la variante que se está secuenciando es la variante Omicron. Están apareciendo, sí, hoy se está haciendo un seguimiento de los sublinajes que se llaman. O sea, dentro de la variante Omicron Ajá. hay distintos tipos de Omicron. Entonces, como hoy está predominando prácticamente Omicron, lo que se está haciendo es más un seguimiento de diferentes tipos de Omicron, que en algún momento, como les decía recién, algunos de estos subtipos Ujú, pueden generar cambios tan importantes en el virus que tengamos que nombrarla de otra forma y claro. tener en cuenta que puede llegar a aparecer otra variante. Ujú. Pero bueno, hoy se está manejando eso, prácticamente el 100% es Omicron. Eh, Hay algunas sublinajes de Omicron que son un poco más contagiosos que otros, pero Centros vacunatorios. hoy están ¿Están prácticamente todas? todas las vacunas Ah. que se incorporan al calendario, Ujú. a la campaña. Lo que sí se va a incorporar ahora en breve es que se va a agregar un grupo más a los que ya había, que es el de los chicos de Ajá. 6 meses a 3 años. De 6 meses a Esa tres va, años. ¿Esa campaña cuándo arranca?
Esto, bueno, ya han llegado al país las vacunas. Esto se va a iniciar con la vacuna, con una vacuna que la que se ha aprobado para esto, que es la vacuna Moderna. Ujú, Se aprobaron aplicar 2 dosis con un intervalo de un mes ujú. a niños de 6 meses a 3 años. Las vacunas ya se ingresó al país, se van a, una vez que se distribuyan a las provincias y se den, digamos, tengamos las directivas de cómo se aplica la vacuna y cuáles son las condiciones que hay que tener para esto, ya rápidamente se van a empezar a aplicar en nuestra provincia. Esta semana teníamos la expectativa de que recibir las vacunas, todavía no las hemos recibido, pero puede ser esta semana o la semana que viene ya tener esas Claro. vacunas y rápidamente, una vez que tengamos las vacunas, ya los vacunatorios van a estar en condiciones de aplicarle a este grupo también. ¿Cuál es la última recomendación que le puede dar, Diego, al oyente que está escuchando y que todavía tiene alguna duda en vacunarse, fundamentalmente? Bueno, hoy primero tener en cuenta que la vacuna ya se ha aplicado a miles de millones de personas en el mundo. Los efectos adversos que se ven generalmente son los efectos adversos que se ven para cualquier vacuna. Ujú, Están relacionados al dolor en lugar de aplicación, como alguna febrícula, algún decaimiento que no dura más de 24 horas. Esos son la mayoría de los efectos adversos. Una vacuna que es muy segura y principalmente hemos visto desde el punto de vista epidemiológico y también desde el punto de vista individual, pero desde el punto de vista epidemiológico ha habido un cambio notable en lo que es el riesgo de tener COVID hoy una persona vacunada a una persona no vacunada. Entonces, si bien nos podemos enfermar, podemos ujú. contagiar estando vacunados, el riesgo que vamos a tener de que la enfermedad evolucione, que nos afecte los pulmones, que terminamos en una terapia, ha disminuido muchísimo, muchísimo gracias a la vacuna y eso lo estamos viendo hoy desde el punto de vista epidemiológico y también lo vemos a nivel individual. Vemos pacientes que tienen síntomas, están vacunados y tienen síntomas leves y pacientes que no están vacunados que por ahí evolucionan de una forma más tórpida, más grave. Está bien. Para sintetizar entonces, hay aumentos efectivamente de casos COVID, es para preocuparse, pero en todo caso la recomendación es eh, principalmente seguir con las medidas de protocolo y Ujú. en lo posible ir a vacunarse, ¿no? Sobre todo para el Exactamente. sector más joven que por ahí es más reacio a completar los esquemas. Doctor Diego Garcilaso, le agradecemos muchísimo, ¿eh? No, muchas gracias a vos. Hasta cualquier momento, gracias. Hasta luego. El doctor Diego Garcilaso es el director de epidemiología de la provincia de Entre Ríos.